Bueno, le damos la bienvenida a Alfredo Hoffman, como siempre lo hacemos, bueno, los jueves, está otro jueves con nosotros. Alfredo, un gusto tenerte acá presente, ¿eh? Un ¿Cómo te va? gusto Buen estar día. acá con vos, Daniel, y con la audiencia. Buen día, ¿cómo Buen día. estás? Muy bien, aquí estamos, ¿eh? Bueno, viste que se acerca el jueves, ya es como energéticamente distinto, más el viernes, pero bueno, ya el jueves como que... Sí, 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 es que es como una especie de pre-finde. Uno Exactamente. ya termina el jueves, está terminando el jueves y uno, la mente vuela un poquito, ¿viste? Y sí, qué increíble, qué lindo sería tener esta energía el lunes, que se Sí, hace bueno, no, complicado. no debe ser tan difícil, debe ser posible. Yo siempre le digo a todo el mundo, te deseo una vida en la que te entusiasme cuando pensás en el lunes. Ajá, mira Eso sería vos. una linda vida, ¿Qué ¿no? te parece? ¿Qué te Mm. parece? Que siempre se hacen más pesados, ¿no? Y Los cuesta comienzos. arrancar, sí, Tal estamos cual. como metidos en una rutina, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar del perdón efectivo. Vamos a hablar de, sí, es un concepto que me parece importante, lo traje porque, mira, eh, creo que ya no cabe ninguna duda que perdonar es una cosa muy útil para el que perdona. Ujú. Creo que todos tenemos experiencia de de habernos detenido o de estar aún detenidos con resentimientos Ajá. y no es muy difícil darse cuenta que cuando no somos capaces de perdonar, perdemos nuestra propia energía, perdemos creatividad e incluso hasta hay teorías que dicen que sostener resentimientos nos enferma, Ujú. nos afecta hasta la salud. Pero más allá de que podamos apoyar o no esa teoría, que yo adhiero a eso, pero más allá de que creamos eso, lo que no cabe duda, ya no se puede poner en duda, es que cuando uno sostiene un resentimiento, hay como una especie de drenaje de la propia energía. Ujú. Cuando vos te enroscás y te das manija y no podés liberarte de una sensación de haber sido dañado y de querer condenar y condenar a los supuestos victimarios y Sí, te sentís víctima, en ese punto estás como dilapidando una energía que te podría servir para transformar tu situación de vida en otros aspectos. está bien. Es decir, Ujú. quedarse encerrado en el resentimiento ya no queda duda de que es tóxico y que es Bien. contraproducente. Desde ese punto de vista, entonces, el perdón es útil. Ujú. ¿No? Representa una especie de regalo que hacemos por nosotros mismos. Cada vez que perdonamos, estamos proporcionándonos a nosotros una ventaja, ¿sí? Dejándonos libres para poder utilizar esa energía del resentimiento en otras cosas más creativas, ¿sí? Perfecto. ¿Esto significa o implica actuar como si no hubiera ocurrido ninguna ofensa, por ejemplo? Mira, si uno actúa como si no hubiese ocurrido ninguna ofensa, pero sigue pensando que la ofensa existió, lo que va a tener adentro es un conflicto. Y ese conflicto básicamente es ese drenaje de energía. Por eso el concepto convencional que tenemos de perdón no es muy útil. Ujú. Cuando Bien. uno perdona y sigue adhiriendo a la idea de que recibió un daño, lo que está haciendo es algo que en el fondo considera que no es justo. Claro. Y mientras vos sostengas eso, va a parecer que perdonás, pero no perdonás. Y por eso esa frase tan común de yo perdono pero no olvido. Está bien, ¿No? exacto. Ese perdón no parece ser muy útil porque además nos coloca en una situación de superioridad sobre la persona a la que perdonamos e incluso hay alguna compensación que seguimos reclamando. Ujú. ¿No? Pero tampoco significa aprobar la ofensa. Perdonar. Bien, por eso te digo, Claro. ¿cuál sería el perdón efectivo? Y esta es la Ahí clave. está. Ujú. Este, primero que nada, Daniel, el perdón efectivo es un trabajo muy profundo, muy interno, que se hace de uno con uno y no tiene que ver con el supuesto victimario. No tiene que ver con aquella persona a la que estamos condenando. El perdón efectivo se hace cuando uno es capaz de procesar su pasado de manera distinta a la que lo está haciendo y descubrir en esa nueva interpretación del pasado que eso que sucedió tuvo alguna utilidad en la vida de uno. Ujú. Bien. Cuando uno Bien. empieza a darse cuenta que eso que vivió no fue un daño, cuando uno empieza a ver en sí mismo hoy que el resultado de eso que sucedió es más sabiduría, Ujú. entonces se abre una puerta para que uno empiece a considerar ese pasado
como algo a agradecer en lugar de algo de lo que lamentarse. Está bien. Ese trabajo, que es un gran desafío en muchísimos casos, ese trabajo es el que nos lleva al perdón efectivo. El perdón efectivo es cuando uno, observándose a sí mismo hoy y viendo que hoy se ha convertido en una persona con algún valor que antes no tenía gracias a ese suceso, puede cambiar el significado de ese suceso. Uh-huh. Y hay un punto en el que uno, aunque parezca increíble en muchos casos, aunque parezca imposible, sí, hay un punto en el que uno hasta empieza a agradecer eso que sucedió. Y ahí es donde comienza a operar el perdón efectivo. Yo he escuchado a gente que hasta agradece que lo hayan echado del trabajo, hasta agradece un diagnóstico de una enfermedad grave, uh-huh, hasta agradece el abandono de una pareja, porque si bien fue muy doloroso, fue el comienzo de un camino por el que hoy se siente más sabio, más íntegro. Está bien. Y hoy siente que está mejor capacitada para disfrutar de la vida gracias a eso que le sucedió. Uh-huh. Cuando ocurre eso, entonces ocurre un fenómeno que le podemos llamar perdón, que es que la persona siente que no hay nada que condenar, que en realidad eso que sucedió es algo a agradecer. Aunque fue doloroso, no se niega el dolor. Sí. Uno no se evade de que la pasó mal. La pasé muy mal, pero ¿sabes qué? Acabo de descubrir, o he ido descubriendo con el tiempo, que a pesar de que sufrí mucho, era el único camino para adquirir la sabiduría que adquirí. Y si no me hubiese sucedido, ahora no sería la persona que soy. En ese momento es donde ocurre el perdón efectivo. Y cuando ocurre ese perdón, uno ya no reclama más nada a nadie. Y entonces el pasado queda realmente atrás. ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos o qué nos puede ayudar a perdonar, a llegar a ese momento? Justamente, cuando uno comprende esto, empieza a tener como objetivo una reinterpretación de su pasado. No tiene como objetivo castigar al culpable. Ya el objetivo de su mente, ya su anhelo, no es castigar al otro para exigir una compensación. No busca esa justicia que significa que el otro sufra lo que yo sufrí. Ya no busca eso. Uh-huh. Lo que empieza a buscar es, quiero transformar mi mente, quiero que mi mentalidad se amplíe bien. Para darme una nueva interpretación de ese pasado y liberarme. Cuando uno empieza a trabajar en eso, no es que sea un trabajo sencillo, sí, pero al menos la energía ya no se pone en condenar, claro, se pone en transformar la propia mente. Y ahí es donde se abre una posibilidad de liberación. No es que ahí se logra, sí. Pero se empieza a trabajar en ese sentido. Y en muchísimos casos, la mente responde a esa intención y empieza a transformarse. Alfredo, perdonar o para llegar al perdón uno tiene que trabajar porque uno sabe que el beneficio va a ser para uno, indudablemente. Ahora, Sí. digo, si la dejamos pasar, es muy probable que la ira que se vaya agrandando en nosotros. Obviamente, porque todo lo que hacemos con repetición, Daniel, se convierte en un hábito. Y puede haber gente que, de haber estado condenando durante muchos años a supuestos victimarios, ahora tenga el hábito de condenar. Ajá. O sea, que es peor. Además, claro, tenemos que trabajar con el hábito que hemos generado de condenar. Por eso te digo que muchas veces es un trabajo que es un verdadero desafío. Pero, reitero, el perdón efectivo quizás sea uno de los regalos más valiosos que nos podemos dar a nosotros mismos. Quizás sea una de las cosas más valiosas que podemos hacer por nuestra propia vida y por nuestra propia felicidad. Está bueno, el perdón efectivo y la importancia de llegar a eso. La verdad que, es decir, nos hace más bien a nosotros que al otro, a lo mejor. Sí, todos necesitamos perdonar, pero no entendemos que necesitamos perdonar. Creemos que lo que necesitamos es un sentido de justicia que sea que el otro las pague. Claro, no necesitamos eso. ¿Y que venga a pedirnos disculpas también puede ayudar a eso? Depende de la intención con la que te piden disculpas. Si te piden disculpas reconociendo que te hicieron un daño y te piden una especie de dádiva,
tampoco es efectivo. Claro. Es un trabajo de uno con uno. Uno tiene que reinterpretar el pasado y darse cuenta que eso en realidad lo ayudó a uno. Muy bueno. Llegar a ese punto es el verdadero perdón. Por eso te digo que no tiene que ver con la otra persona. Si después que vos pudiste hacer el perdón efectivo en vos, vienen y te piden disculpas, pero sin ningún problema vas a disculpar porque ya lo procesaste. Exacto, exacto. Uno con uno. Es de uno con uno. Y es el mejor regalo que nos podemos hacer, o uno de los mejores. No quiero decir que el mejor, pero uno de los mejores. Muy bien. Alfredo, gracias por venir. Por favor, un placer. Un gusto. Nuestro coach Alfredo Hoffman, hoy hablando del perdón efectivo aquí en Radio La Red. Seguimos porque hay mucho más,